Buenos días a todos. Les pido unas disculpas ya que estábamos teniendo dificultades con las conexiones de red y por eso no habíamos dado inicio. Pero ya estamos aquí de nuevo, sin problemas. Entonces, muy buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Juan Fernando Palacio y hago parte del equipo de asesoría técnica de Argos en Colombia. En nombre de toda la compañía y de nuestros aliados Asocreto, Sociedad Colombiana de Ingeniería, la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia y Norte, les damos la bienvenida al séptimo foro de la serie web certificada Materiales Granulares Tratados con Cemento. Le doy la bienvenida al ingeniero Manuel Álvarez, quien es ingeniero administrador y financiero de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Él es el creador del grupo empresarial ProRoad en Latinoamérica, que se encarga, que se encarga y se dedica a crear y proveer soluciones de pavimentación económicas. Estas están basadas en estabilizaciones químicas y bajos espesores de la estructura de pavimento. Manuel participó en el diseño y construcción de la primera obra en Colombia, con sistemas no convencionales de pavimentación, las llamadas obras por impuestos. Buen día, Manuel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Juan Fernando, muchas gracias, muy bien. Gracias por el espacio, gracias por este importante webinar que creo que hemos aprendido todos bastante. Muchas gracias a ti por acompañarnos, así como también agradecemos a todos nuestros asistentes desde Panamá, Honduras, República Dominicana, Ecuador y Guatemala. Esperamos que el contenido dispuesto para ustedes continúe fortaleciendo y complementando sus conocimientos en pavimentos. Bienvenido, Manuel, y el público es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Entonces, digamos, esta presentación es sobre los tipos de rodadura para materiales granulares estabilizados con cemento. Pues puede ser cemento, cal, etc. Vamos a hablar de pues, vamos a ir desde lo más básico a lo más detallado. Desde la función básica de una rodadura, sus características y ya los tipos de rodadura, desde sus ventajas, limitaciones, diseño, ejecución, aplicación, manuales. Vamos a presentar una serie de manuales que utilizamos nosotros, digamos, con un enfoque siempre desde lo práctico y desde nuestra experiencia en el país, trabajando desde el estado del arte hasta trabajar con lo más empírico y rudimentario pues, que hemos llegado a trabajar. Y también vamos a hablar, digamos, de la versatilidad y la importancia de la versatilidad y la adaptabilidad de las metodologías de construcción y los materiales a los, a los, a las condiciones y a las variables pues, del entorno y del ambiente, de tecnología, entre otros. Nosotros preparamos esta presentación entre Sebastián Arredondo y yo. Nosotros trabajamos con el sistema ProRoad en varios países de Latinoamérica haciendo vías de bajo costo, pues esencialmente haciendo estabilización química de los suelos con varias metodologías, cemento, cal, estabilizadores iónicos, acrílicos, etcétera, y buscando implementar rodaduras siempre económicas, que me cumplan con los requisitos con el menor costo posible. Llámese tratamiento superficial doble, slurry, micros, etcétera. Nuestras empresas son Asphalt Technology y Solminco. En Colombia, pues en Colombia. Entonces, lo primero, lo básico, la función de una rodadura, ¿cuál es? Es proteger la estructura del pavimento, lo que uno acaba de estabilizar o la capa pues, o las capas de pavimento de su base y base de la intemperie, ¿sabes? Impermeabilizarlo y además darle una protección al desgaste. La segunda parte es la seguridad vial. Yo tengo que generar fricción para que la gente no se vaya a accidentar o no vaya a tener pues un riesgo al conducir por las vías.
y además que hay un factor, cuando yo, pues que estamos trabajando en vías terciarias, secundarias, son vías que llevan sin pavimentarse, no sé, 50, 100 años y de un día a otro están pavimentadas y hay un fenómeno que es que la gente empieza a andar por estas vías a muy altas velocidades. Entonces es importante que ese factor de seguridad esté siempre presente para que la gente no se vaya a accidentar y además que este tipo de rodaduras me tienen que permitir poder hacer señalización horizontal, lo que es la demarcación vial. Entonces, las principales características de nuestras rodaduras. Las micro rodaduras, digamos mal llamadas, que ahí nos caben los tratamientos superficiales, los slurries y los micropavimentos o los microsurfacing. Lo que tienen es, generan un incremento mínimo en el nivel superficial, que son de un espesor mínimo, dan una apariencia asfáltica con un costo pues digamos un costo que es favorable, asequible, mejoran el nivel de servicio, dan tracción, seguridad, reducen el ruido y reducen la pérdida de agregados o de partículas finas o de los materiales estabilizados. Hay una cosa que estas rodaduras no tienen aporte estructural, por tanto, lo que yo esté pavimentando tiene que tener capacidad remanente estructural. Es decir, yo no es como acá con los concretos asfálticos a la derecha, que yo el asfalto sí me agrega al número estructural o al módulo del pavimento. No, las micro rodaduras no me hacen ningún aporte estructural. Por tanto, mi diseño tiene que ser de tal forma que mi estabilización sea suficiente para aguantar el 100% de los esfuerzos que recibe la vía. También pueden corregir emposamiento cuando hay veces en las estabilizaciones los índices de lisura, de planicidad de las vías no quedan perfectos. Estas rodaduras me permiten corregir emposamiento, me permiten corregir imperfecciones, etcétera, para que no haya emposamientos de agua más adelante. Las micro rodaduras, precisamente por su espesor, me permite tener un ahorro sustancial en acarreos, porque yo estoy pasando de tener que transportar un espesor de 5, 10, 15 centímetros de mezcla o de concreto a tener que transportar 1 o 2 centímetros de áridos. Ya en el sentido en que yo me estoy gastando en áridos 0.02 metros cúbicos máximo por metro cuadrado. Y si yo combino eso con la estabilización de los suelos naturales, el resultado es fenomenal, ya que tampoco tengo que realizar el acarreo de bases, ni de subbases, ni de otros materiales granulares para la conformación de la estructura del pavimento. Ahora, los concretos asfálticos sí generan un incremento en el nivel superficial, sí generan un aporte estructural, también corrigen las imperfecciones de la planicidad de las estabilizaciones, tienen un mayor costo en acarreos, porque yo estoy sujeto, ahorita vamos a hablar con mayor profundidad de las limitaciones de los concretos, que yo tengo mayor costo en acarreos porque estoy sujeto a mi planta de asfalto, y también tengo un mayor costo de materiales en muchos casos por metro cuadrado. Entonces, esto de las rodaduras, ¿de qué se componen? Yo parto de un diseño que tiene que estar sujeto al uso y al tráfico. Y ese uso y ese tráfico que está dentro de un contexto, que el contexto que es, el contexto es social, el contexto es climático, el contexto es económico, de que si yo pavimento la vía, ¿qué va a pasar con la economía de la zona? Si van a sembrar, va a mejorar la agricultura y van a empezar a haber un tráfico de camiones inesperado, etcétera. Por eso el contexto siempre es tan importante. Y de hacer como esa investigación con rigor para que las vías funcionen y duren a través de los años. Entonces ese diseño tengo que contemplar los materiales, que básicamente los materiales de estas rodaduras son un componente bituminoso, áridos, triturados, arena, fillers, aditivos. Muchas veces los componentes bituminosos vienen ya con los aditivos desde la fábrica, y agua.
Luego el diseño, tengo que decir equipos y tecnología disponible también de manera contextual. Luego sigue la ejecución, controles y mantenimiento. Entonces, empecemos con el slurry seal y el micropavimento. Esto es básicamente una mezcla de emulsión con agregado que tiene que ser 100% triturado. No me sirve a mí, por ejemplo, un agregado de río que es liso. Tiene que ser 100% triturado. Hay veces llevan fillers, agua y aditivos. Lo que hace es que esto se mezcla y se esparce en la superficie de las vías estabilizadas con un primer. Es ideal muchas veces aplicar un primer dependiendo pues también de la porosidad de la superficie y de otros factores, pero siempre es recomendable utilizar un primer para mejorar la adherencia del slurry o del micro a la base estabilizada. Las ventajas, ¿cuáles son de este sistema? Yo tengo una rodadura de bajo costo con una apariencia asfáltica. Es muy rápida la aplicación, se permite ajustar los diferentes tipos de tráfico. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de slurry y de micropavimento. Y los aditivos permiten tener rodaduras de alto desempeño. Básicamente, el slurry seal se pudo volver micropavimento cuando empezaron a incorporarse los asfaltos modificados que le permitían a estas rodaduras tener un mayor espesor. Y su aplicación puede ser en frío. Las desventajas de esto: es necesario contar con equipos especializados para su aplicación. Yo los slurries de baja viscosidad los puedo aplicar de manera manual, pero es difícil garantizar la homogeneidad. Además, yo necesito trabajar con unas granulometrías especializadas, unas curvas granulométricas especializadas. Hay muchas variables en el diseño y digamos, todos esos factores me afectan al fin y al cabo la durabilidad. Acá hay un comparativo, pues como les dije, básicamente, pues digamos, en pocas palabras, el slurry se convirtió en micro cuando se pudo aumentar su espesor por el uso de asfaltos modificados que permitían incorporar mayores granulometrías en las capas de rodadura. Entonces, digamos, acá tenemos una comparación que es muy en el sentido quid pro quo, donde el slurry seal se entiende como una capa de menor grosor, el micropavimento como una capa más gruesa, que el slurry seal por su menor grosor y menor viscosidad permite una mayor versatilidad en verlo aplicar manual, como ven acá en esta foto. El micropavimento sí me requiere una maquinaria especializada con una regla que me permita tener una homogeneidad y una calidad en la aplicación. El slurry es ideal para bajos volúmenes, el micropavimento me permite trabajar con altos volúmenes de tránsito. Estas son las tasas de aplicación. Yo lógicamente tengo mayor tasa de aplicación en los micropavimentos que en los slurries. Yo tengo unos requerimientos de abrasión de los áridos, 35% y 30% en la máquina de Los Ángeles, y un equivalente de arena también igual, 45% para el slurry, 65% para el micropavimento. Cada uno con su tiempo de mezcla diferente, una rotura diferente, tráfico diferente. O sea, digamos que son unas soluciones muy buenas y entre las dos se complementan muy bien. En función de lo que vimos en las diapositivas anteriores, que hay que tener en cuenta todas las variables que existen. Cuando yo estoy preparando un slurry o un micro pavimento o un microsurfacing, yo tengo que preguntarme si los materiales me van a dar la consistencia adecuada, si la emulsión se va a romper en el tiempo que es para que el curado sea óptimo y termine teniendo la consistencia, los vacíos, etcétera, que necesito, si va a resistir los esfuerzos durante su vida útil. Y yo tengo que verificar los materiales también, que los materiales son fundamentales siempre con cualquier pavimento que uno haga. Los materiales son, yo creo que la base, la espina de cualquier trabajo que uno haga. Tengo que ver la emulsión, si lleva aditivos, qué aditivos lleva, qué tantos aditivos necesita, el filler, si es un filler de mineral, de polvo de roca, o si es un filler de cal, o si es un filler de Portland, de cemento Portland.
los agregados, qué tal la calidad de los agregados, si el desgaste, si son triturados todos, qué caras fracturadas tienen, etcétera. El agua, idealmente que sea potable o por lo menos limpia. Eh, el, el, el micropavimento tiene una tendencia a usar menor asfalto residual, como pueden ver acá. Acá tenemos los asfaltos para el slurry tipo 1, 2 y 3 y el 2 o 3. Y digamos el tema de los fillers, el agua, los aditivos, todo siempre es muy variable en función de los agregados disponibles, en función del tráfico, en función de la porosidad de la superficie, en función del tráfico. Entonces, por eso les decía que es algo con una gran cantidad de variables, que funciona muy bien cuando se hace una aplicación y un diseño, digamos, con cierto rigor. La ejecución, como les decía, empezamos con los materiales y los controles, calibrado de equipos. Luego yo hago un mezclado de los materiales in situ, hago una limpieza de la superficie, lo aplico y puedo hacer un sellado, que hay veces es ideal hacer un sellado, en el sentido pues con un compactador de llanta para mejorar el curado y la distribución pues de los componentes bituminosos entre la superficie que se está sellando y la capa de rodadura nueva. Y luego pues está el curado, que ya depende de la emulsión que uno use, el rompimiento, etc. Y acá pongo un manual que me parece en lo personal pues algo muy completo de Austroads. Es un manual, esto es público, esto es información pública, lo pueden descargar de la página de ellos y son las guías y especificaciones para microsurface. Ellos poco hablan de slurry, pero digamos que igual tienen las fórmulas y los manuales, los protocolos, los procedimientos para que uno pueda garantizar la calidad en este tipo de trabajos, sea sobre una superficie de base estabilizada o una base sin estabilizar o inclusive para mantenimiento de carreteras convencionales. Ahora, el segundo tipo de rodaduras que vamos a ver son las mezclas asfálticas. Hago un paréntesis, primero vamos a hablar de los tipos de rodaduras que necesitan una premezcla, ahorita vamos a explicar eso, y luego de las que no necesitan una premezcla. Y digamos, van a ver la importancia de ese factor del premezclado para aplicar las rodaduras. Entonces, las mezclas asfálticas es básicamente una combinación de áridos con un ligante bituminoso, donde yo lo mezclo, lo caliento por encima de la temperatura ambiente y la coloco en la obra. Típicamente pues con una finisher y los equipos pues que todos conocemos de pavimentación convencional. Este pavimento, como estamos hablando sobre rodaduras para bases estabilizadas con cemento, se cataloga como un pavimento semirrígido, por lo que tiene una mezcla asfáltica arriba y está como estructura o un suelo estabilizado con cemento, con cal, etcétera. Se cataloga como un pavimento semirrígido. Donde yo tengo 4 tipos de mezcla, digamos, me parece lo más práctico separarlas así, donde yo tengo una mezcla densa o cerrada que tiene menos de 6% de vacíos, semicerrada, semidensa, entre el 6 y el 10% de vacíos, abierta entre el 12 y el 20% de vacíos, una porosa o drenante, tiene más del 20% de vacíos. Donde los principales componentes de una mezcla es la cohesión de las partículas, la cohesión pues que genera el ligante entre los áridos, la impermeabilidad que me genera y la durabilidad. Yo con esos 3 elementos creo mi mezcla asfáltica. Yo previo al diseño tengo que analizar los agregados y los finos para ver si son aptos. De nada me sirve tener un excelente ligante, un excelente asfalto modificado, etcétera, si los finos no me sirven. Casos se han visto que se hacen asfaltos modificados con todo el rigor y salen patologías a los 6 meses, un año de haber pavimentado, de desprendimiento de áridos, desprendimiento de los agregados por temas de porosidad o por temas de que no tienen las caras fracturadas que son o porque son muy lisos, etc. Y los agregados deben ser limpios, igual, resistentes y resistentes a la abrasión, pues, y también tenaces, ¿ya?
la mezcla debe cumplir con ciertos criterios para que me pueda cumplir el desempeño, entre ellos la granulometría, la resistencia al desgaste, la solidez, la limpieza y la pureza de los materiales. Yo no puedo usar triturado sucio porque me daña la curva granulométrica de la mezcla. Es muy importante tener en cuenta el rozamiento interno, que esté dentro de los límites que necesita mi diseño, porque si está muy alto es malo, si está muy bajo es malo. La mezcla tiene que poder moverse y acomodarse interiormente, pero dentro de los límites permisibles que necesite mi diseño. Y también las propiedades superficiales de fricción, de drenaje de agua, etc. El agregado básicamente queda cubierto con una película de asfalto que lo pega con otros, y entre agregado y agregado hay agregados o finos más chiquitos que me generan pues como toda esta mezcla y toda esta matriz de materiales granulares pegados con asfalto para que me funcione la mezcla y tenga las propiedades pues, de desempeño que requiero. Y la mezcla, hay una cosa muy importante que es la impermeabilidad, que la mezcla tiene que ser totalmente impermeable, pero si los vacíos están por debajo, va a ser malo. ¿Por qué? Porque el amasado por el tránsito va a volver la superficie resbaladiza. Estas son básicamente las diferentes granulometrías para una mezcla densa y semidensa, pues que son las más comunes para esto y las óptimas, yo creo, para estas soluciones de rodaduras en suelos estabilizados con cemento. Que la granulometría es fundamental porque esa es la que me manda a mí principalmente los vacíos que yo tengo dentro de la mezcla. Y el diseño, pues yo creo que lo más práctico es el diseño Marshall, que es lo que más comúnmente se usa. Básicamente, yo uso hago diferentes probetas incrementando el contenido de asfalto hasta sacar unas curvas de estabilidad, densidad, vacíos, fluidez. Y estas imágenes son del Ministerio de Obras Públicas de Chile y básicamente yo obtengo el óptimo, determinando pues la máxima estabilidad, la curva de máxima estabilidad, que digamos es la variable A, la máxima densidad, que es la variable B, y el porcentaje de asfalto para llegar al porcentaje de vacíos, en este caso el 5%, o el porcentaje de vacíos óptimo, que es la variable C. Y el porcentaje óptimo de asfalto es A más B más C dividido 3, que es el promedio entre las tres variables. Entonces, hasta acá hablamos de las rodaduras que necesitan una premezcla para su aplicación. ¿Por qué premezcla? Porque en la premezcla están las principales limitaciones de este tipo de rodaduras. Llámese mezcla asfáltica, llámese slurry, llámese micro. El caso es que si yo tengo una mezcla asfáltica, tengo que hacer una pavimentación con mezcla asfáltica, tengo la limitación de la distancia. Acá en Colombia tenemos un ejercicio donde si estoy a más de 70 kilómetros, 80 kilómetros de la cantera, se empieza a volver demasiado costosa la implementación de una mezcla asfáltica. Y en el contexto que estamos trabajando de la red vial terciaria y secundaria de Colombia con la revolución pues, vial que está promoviendo el gobierno, casi todas las vías estas están en zonas rurales, zonas alejadas, no tengo canteras, no tengo, menos voy a tener plantas de asfalto. Y en el sentido de los slurries y los micropavimentos, la premezcla me obliga a mí a tener un equipo especializado y solamente hay tantos equipos especializados en el país, cosa que no me limita la replicabilidad de las obras. Y adicionalmente, como la granulometría es tan exigente y en el país, digamos, el tema de canteras, y no creo que solamente acá, creo que también en lo que hemos trabajado en Perú, en Ecuador, Paraguay, el tema de las canteras es algo, digamos, complejo. No es fácil encontrar canteras, mucho menos encontrar los materiales con las granulometrías que uno necesita. Entonces, digamos que esos son factores difíciles. Y si yo no encuentro en la cantera más cercana, me toca irme a la próxima cantera a otros 100 kilómetros más de distancia. Y si no, me toca buscar la próxima más cercana y así, y termina volviéndose
algo más complejo precisamente por las limitaciones que necesitan estos materiales en su premezcla. Entonces, vamos a seguir ya con la otra rodadura, otro tipo de rodadura que son los tratamientos superficiales simples y dobles. ¿Por qué hice tanto énfasis en el tema de las premezclas? Porque el tratamiento superficial simple y doble no necesita premezcla. Yo llevo los materiales a obra, llámese emulsión, llámese triturados, y allá los aplico por separado. Y digamos, eso me permite tener una gran versatilidad en la aplicación de las horas y en poder llegar a cualquier esquina de este país. Ya vamos a ver, desde este país o de cualquiera, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es el tratamiento superficial? Son unas capas intercaladas de emulsión, emulsión y encima agregado. Piso, emulsión, agregado. ¿Ya? Lo ideal es que las emulsiones, la gravilla, la triturado de abajo sea más grande que el de arriba para que se me encaje. Ahorita vamos a ver unos diagramas. Las ventajas de este sistema, ¿cuál es? Que es una rodadura de bajo costo con una apariencia asfáltica. Es de una rápida aplicación. Yo puedo ajustarlo también a diferentes tipos de tráfico. Los aditivos me permiten, las emulsiones aditivadas me permiten tener rodaduras de alto desempeño. La aplicación es en frío y lo más importante, pienso yo, es la versatilidad del tratamiento superficial doble, la versatilidad, la adaptabilidad, lo extrapolable, lo fácil que me es a mí duplicar esta actividad en cualquier esquina, en cualquier parte del país, que ya lo hemos hecho y vamos a mostrarles un par de experiencias prácticas que hemos tenido acá y en Ecuador. Las desventajas que, digamos, en el sistema ideal yo requiero unas granulometrías y unas características de desgaste especializadas. Necesito que los agregados estén limpios. Conseguir agregados limpios no es fácil y lavarlos tampoco es fácil. Y también hay que tener unos cuidados post obra, porque esto no es como una mezcla o como un slurry que me queda una capa sellada, sino que hay veces me quedan piedritas sueltas y esas piedritas pueden representar un peligro para la gente o porque salgan disparadas y hagan daño a un carro o cualquier cosa. Entonces, digamos, es importante el tema de la señalización y cuidados y control de velocidad cuando está recién ejecutado el tratamiento superficial. Después, el asfalto se sube y no hay ningún problema de desprendimiento de triturado. Entonces, ¿esto cómo funciona? Yo lo puse de esta manera porque todo gira alrededor de la emulsión. La emulsión es la que me impermeabiliza la vía, me genera la resiliencia y la elasticidad que yo necesito para que la rodadura me funcione y no se me fatigue. Y además es la que me adhiere el agregado a la superficie estabilizada. ¿Y el agregado qué es lo que hace? El agregado me provee fricción y resistencia a la abrasión del tráfico vehicular. Estas son unas fotos que tomé de un manual. Ahorita les muestro el manual de chip sealing en New Zealand, donde acá abajo tengo la base course, que es la, llámese base o base estabilizada con cemento, cal, etcétera, o subrasante estabilizada con cemento. Luego va la primera capa de emulsión, luego va la primera capa de triturado, luego va la segunda capa de emulsión y luego va la segunda capa de triturado, que en un mundo ideal es de menor granulometría que la primera capa. ¿Para qué? Para que la segunda capa de agregado más pequeñito se me encaje en la primera capa. ¿Y por qué hablo del manual de Nueva Zelanda? Porque ellos desarrollaron unos conceptos en base a los vacíos y a la penetración de las piedras del agregado en el substrato, pues en el suelo estabilizado. Muy interesante y es una manera muy sencilla de calcular, digamos, para efectos prácticos el tratamiento superficial y además me permite tener muchas variables. Entonces, los materiales que son, yo tengo básicamente emulsión y agregado o triturado. La emulsión, esto puede variar, pero estoy hablando de, digamos, los ideales, ya, el contenido de asfalto ideal, mayor al 60 o 65%, mejor y mayor al 65%. Idealmente que sea modificado, idealmente que tenga alto contenido de resinas. ¿Qué son resinas? Los asfaltenos, los maltenos, que son los que me dan la resiliencia
y la baja oxidación en el asfalto. Es decir, que que haya tenido el asfalto un proceso de refinería donde no lo hayan extraído demasiado, porque muchas veces pasa en los procesos de refinería del petróleo que extraen demasiado combustible del crudo en la torre de refinería y termina el fuel oil lleno de asfaltenos en vez de que el asfalteno se quede en el asfalto. Entonces es importante no solamente ver temas de precios, si está modificado o no, hay que ver cómo fue la refinería de ese asfalto y si sí fue, digamos, pensado en cierto sentido para hacer asfalto, porque al fin y al cabo el asfalto es un subproducto de la refinería del petróleo y es lo último que queda después de sacarle todos los combustibles, después de sacar la nafta, después de sacar el diésel, después de sacar el fuel oil, etcétera, lo último que queda es el asfalto. Entonces, a casi ninguna refinería en el mundo le importa si lo ordeñaron, entre comillas, demasiado el petróleo y el asfalto quedó malo, o no les importa, porque al fin y al cabo es un subproducto. Pero sí es ideal que tenga alto contenido de resinas. Bueno, volviendo, puede ser de rompimiento rápido o rompimiento medio. Idealmente, dependiendo de la superficie, dependiendo de la piedra, dependiendo del tiempo que se puede cerrar el tráfico, uno puede usar emulsiones de rompimiento rápido, medio. Catiónica. Típicamente las emulsiones son catiónicas. ¿Por qué? Porque casi siempre los triturados son aniónicos. Y además las superficies estabilizadas, llámese estabilizada con cemento, con cal, una base granular, estabilizadas con estabilizantes iónicos, de silicato, acrílicos, todos estos materiales son aniónicos. Entonces, es importante que cuando yo le eche la emulsión aniónica, que es lo que me pega todo esto, me pega el agregado con la rasante pues, del suelo que acabo de estabilizar, si estos dos son aniónicos y yo le pego con una cosa catiónica en la mitad, se me va a generar una unión electroquímica entre las tres partes que las va a hacer casi que inseparables. Por eso es tan importante ese tema de las cargas. E idealmente una adherencia de más del 90%. Nosotros usamos emulsiones con adherencias de más del 98%, que son modificadas con estireno, que casi las importamos. Hemos trabajado con emulsiones nacionales también, pero si digamos la economía y la obra lo permite, importamos emulsiones que son modificadas, son de alto desempeño, son refinadas para hacer emulsiones y además tienen una adherencia del 98%, que me es el día y la noche en cuanto al desempeño y a la versatilidad de la aplicación. La segunda parte de materiales es el agregado o el triturado, que tiene que tener forma cúbica, tiene que ser triturado idealmente, no puede ser una piedra de río lisa porque no se me va a pegar. Me va a pasar lo mismo con el asfalto o en el slurry, si uso piedra lisa no se me va a pegar porque no tiene porosidad, porque no tiene de dónde agarrarse el asfalto. Tiene que tener como mínimo 75% de caras fracturadas, idealmente. Tiene que cumplir con la curva de gradación, o sea, yo no la piedra que voy a tener la va a ser exactamente de 3/4 de pulgada o de media pulgada o de 3/8 de pulgada, sino que hay unas curvas permisibles de granometría. Y es importante en el mundo ideal cumplir esas características. ¿Por qué digo en el mundo ideal? Porque es que en el mundo ideal nosotros nos imaginamos un diseño, una vía con unas especificaciones, pero llegamos ahora y muchas veces nos encontramos con unas cosas muy distintas y nos toca diseñar en función de esas variables y de esos temas inesperados. Idealmente no debe contener polvo. ¿Por qué? Porque si mi agregado tiene polvo, es como si yo intentara pegar una cinta en una superficie empolvada. Yo le pego la cinta y se me va a levantar la cinta llena de polvo. ¿Por qué? Porque el polvo me acabó con todo el área superficial que tenía disponible el asfalto para adherirse. Y entonces esa arena tiene que ser lavada. Si no está lavada, es muy fácil lavarla en obra. Yo las volquetas con el mismo carrotanque de agua que utilizamos para la estabilización química, con ese mismo carrotanque lavamos las volquetas. Es decir, las volquetas levantan el volco un tanto, no del todo, abren la compuerta trasera un poquito, no del todo, y se empieza a echarle agua en grandes cantidades. ¿Para qué? Para que todo ese polvo y todos esos finos se escurran.
y luego ya puedo botar la gravilla en la obra. O cualquier otro, eso fue un método pues que nos inventamos nosotros una vez en una obra que estaba viniendo la gravilla súper sucia y así fue la manera más práctica de lavarla, pero pues cada quien la lava como le plazca. Y este triturado no debe tener más del 25% de desgaste. Ahora, la ejecución. Acá hablamos de diferentes tipos de ejecución, desde lo más, ¿cómo se dice? El estado del arte de ejecución en cuanto a maquinaria, tecnología, etcétera, hasta lo más básico. Y eso es lo que les decía del tratamiento superficial, que es que el tratamiento superficial me deja a mí ajustarme a las condiciones de la vida, ajustarme a las condiciones sociales, ajustarme a la tecnología disponible, ajustarme al presupuesto disponible. Porque, porque de nada me sirve tener un sistema de pavimentación que funcione de maravilla si no lo puedo aplicar en mi país o en el de ustedes o en donde sea. Si no tiene aplicabilidad, no me sirve. Si no se adapta a las condiciones especiales, más de los países latinoamericanos, donde sabemos que hay ciertas limitaciones de tecnología, de equipos, de sociales, etcétera. Si no tiene adaptabilidad al sistema, no vamos a poder hacer todas las carreteras que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? La calibración de los equipos. Es lo primero. ¿Qué es la calibración de los equipos? Se puede hacer de varias maneras. Yo tengo que medir, yo tengo que medir cuánto asfalto estoy aplicando por metro cuadrado o por segundo y cuánta gravilla estoy aplicando. Es muy fácil. Por ejemplo, para las primeras dos opciones, que son con equipos mecánicos, que es un equipo de riego sincronizado y un carro tanque de imprimación y un esparcidor de gravilla para las dos alternativas, yo lo que hago es que yo pongo una lona o ¿cómo se dice? Un plástico en la vía que mida 2 metros, 3 metros, aplico, peso el plástico antes y lo peso después y verifico que las boquillas sí me estén aplicando la cantidad adecuada de emulsión por metro cuadrado. Y si no, lo ajusto y vuelvo a hacer el ensayo y así hasta que me quede bien calibrada. Igual con el triturado. Con el triturado lo que hacemos es que tenemos unas bandejas cuadradas eh, que tienen una cierta altura en los bordes donde yo aplico la gravilla y luego la peso y me establezco si la gravilla que estoy aplicando por metro cuadrado es la correcta. Si no, reajusto y vuelvo a intentar. Ahora, para la aplicación manual es un poquito más complejo. Yo tengo que coger según los manuales, ahorita les voy a mostrar los manuales de ejecución de tratamiento superficial con mano de obra intensiva. Tengo que coger el imprimador, vaciar el asfalto hasta llegar a la medida que tenga mi balde. Tengo que tener un recipiente para medir 5 litros, 10 litros, 4, lo que sea, y cronometrar cuánto se demora en llenar esos litros. Y en base a eso determino cuánta emulsión se está botando por segundo, por minuto, y con eso establezco cuántos metros lineales de vía en función de la calzada y del área tengo que estar avanzando en función del tiempo. Entonces eso me dirá, a ver, cada tantos minutos, cada 30 segundos tenés que avanzar tantos metros. Y uno tiene que estar pendiente de que esté cumpliendo con ese rendimiento, porque si cumple con ese rendimiento, estará cumpliendo con la dosificación por metro cuadrado, por lo menos lo más aproximado posible. Entonces, ahora sí volviendo a, a los pasos. Lo primero es la calibración de los equipos, como les dije, luego tengo que limpiar la superficie, hago la imprimación de la primera capa, esparzo la gravilla y compacto. Si es un riego simple, me voy hasta ahí. Si es un riego doble, hago la segunda capa, la imprimación, luego hago la segunda esparcida de gravilla, la segunda capa de la gravilla de menor granulometría y luego compacto. ¿Cómo lo hacemos, digamos, con la maquinaria en el estado del arte? Que es con una barredora mecánica en limpieza. Hacemos un equipo de riego sincronizado, que es un equipo que tiene un tanque de asfalto adelante, una volqueta de gravilla atrás, con un esparcidor de gravilla. Entonces, me aplica simultáneamente la emulsión primero y detrás va como una fuente de gravilla y luego va el compactador de llanta. Ese es el estado del arte, por así llamarlo. Y se repite ese paso 2 veces si es un doble o una vez si es un simple.
¿Qué le sigue ya en tecnología cuando yo tengo un carro tanque de imprimación y un esparcidor de gravilla? Igual, primero barredora mecánica, limpio la superficie para precisamente evitar ese polvo. Aplico la primera capa con el carro tanque de imprimación de emulsión, luego la primera capa de gravilla, idealmente uno tras otro porque yo no puedo dejar que la emulsión se me rompa sin yo haber echado la gravilla. Luego se compacta, luego carro tanque, luego esparcidor de gravilla y se compacta. Ahora, cuando es manual, ¿cómo lo hemos hecho? Primero se barre de manera manual con escobas o con una sopladora de hojas a gasolina. Luego hago la imprimación manual con un imprimador manual común y corriente de los con los que uno hace el primer antes de echar mezcla asfáltica. Luego esparzo gravilla desde un cargador. Eh, Esparzo la gravilla desde un cargador, en el sentido en que el cargador va cargando la gravilla y la gente va cogiendo del mismo cargador con palas y esparce la gravilla soplada. Ya les voy a mostrar unos videos para mostrar esto. Y la manera más manual de todas que, digamos, para un proyecto que tuvimos acá en Colombia, lo hicimos 100% con mano de obra. O sea, básicamente lo que hicimos fue estudiar unos manuales de mano de obra intensiva de África que desarrollaron pues para su posconflicto y lo que hicimos fue adaptarlos a Colombia, a las condiciones de acá y ahorita también les voy a mostrar esos manuales. ¿Qué se hace? Igual, barrido manual, sopladora, etcétera. Se hace una imprimación manual. Inclusive hemos hecho imprimaciones con equipos empíricos de bombas empíricas que nos han funcionado muy bien. Lo único que sí uno tiene que tener son las boquillas en abanico o en cono para garantizar una homogénea esparcido de la emulsión. Luego se hace un esparcido de gravilla desde carretillas, todo manual como les dije. Se homogeniza la superficie siempre con haraganes. Los haraganes son como unos rastrillos pero lisos, o sea, no tienen sus chuzos al final, sino que son planos al final. Y esos haraganes me permiten homogenizar la gravilla que la gente está botando soplada sobre la superficie, que digamos no es perfecto, pero sí es una buena aproximación a lograr una capa homogénea de gravilla. Luego lo uso un compactador liso o un compactador manual. Lo ideal es un compactador de llanta porque me deja la vía con mejor sellada, lógicamente, pero si no tengo compactador de llanta, puedo usar un compactador liso. Es distinto, pero también se puede hacer, como les dije. Existe la forma en el estado del arte de hacer esto, que es como ya lo hemos hecho con equipos de riego sincronizado, etcétera, y toda la tecnología. Pero yo no puedo hacer eso en todas las vías de este país y no lo vamos a poder hacer porque no vamos a poder traernos 100 equipos de riego sincronizado al país y tampoco van a poder llegar a todas partes del país y por eso es que les hablo de la necesidad de que una tecnología que uno use, sea cual sea, tenga la facilidad de adaptarse a las condiciones del país y la región donde uno está trabajando. Y se repite, cierro paréntesis, se repite el paso, imprimación manual, esparcido de gravilla desde carretillas, se homogeniza la superficie y se compacta con compactador manual. Siempre importantísimo llevar controles, siempre, porque si no tenemos controles durante la ejecución, en la dosificación, en que me quedó toda la superficie cubierta, en que la capa de la gravilla es homogénea, en que no me están quedando huecos, espacios sin imprimar de las máquinas de riego sincronizado, que no tenga boquillas tapadas, etcétera. Si yo no tengo controles, no voy a poder corregir los errores y esos errores se traducen a mayor mantenimiento con el paso de los años, que termina siendo más caro. Entonces, esto es lo que les decía, en el sentido de que hay que destecnificarse para poder adaptarse. Como la teoría de Darwin aplicada a la construcción, donde hemos hecho vías con este equipo. Este es un equipo marca Romanelli, que es una maravilla de equipo porque yo le ingreso la dosificación por metro cuadrado del triturado que necesita y de la emulsión que necesita y la máquina solita me lo echa.
es una maravilla y tiene un rendimiento altísimo. Esta vía que están viendo acá en las fotos a la izquierda fue una vía de 3 kilómetros algo que terminamos como en 5 días, las 2 capas de doble riego. Y esto es muy distinto. Esto ya es un sistema, lo que les decía del sistema africano, que este es un dibujo hecho por nosotros, donde es el layout, donde tenemos acá a la derecha las pilas de los morros de gravilla de triturado que me botan las volquetas desde la cantera. Acá tengo 4 paleros que me están alimentando carretillas que van constantemente a alimentar estos equipos. Estos equipos son las gravilleras que nos inventamos nosotros. Las diseñamos, las mandamos a hacer y puede funcionar así o puede funcionar sencillamente que estas carretillas lleguen acá y estos 4 muchachos boten su gravilla con palas. Acá a los lados tengo unas personas que me tienen unas pantallas para, ahorita les muestro un video de cómo funciona, tienen unas pantallas para controlar el ancho de la calzada y acá está imprimando otra persona, otro operario del motor, otro que está jalando el imprimador y 3 barredores delante. Atrás está un compactador. Ya les voy a mostrar, mejor les muestro al final, no sé cómo salirme de esta pantalla, poner otra. Ahorita les muestro al final espérense. No, ya, Si ya. deseas te podemos apoyar, Manuel. No, ya le cogí ya ya vi cómo se cambiaba la pantalla. Entonces, este es como hacemos, por ejemplo, la pavimentación manual. Esto fue un piloto que hicimos. No lo estamos Como les viendo aún. dije. ¿Qué, perdón? Aún no estamos viendo tu video. No. No, señor. Te recomiendo que le des compartir la primera que dice pantalla 1. Espérame un segundito y verás. Compartir pantalla. Pantalla. Dile donde dice compartir pantalla. Eso te comparte todo tu escritorio. Ya, ahí sí. Positivo. Perfecto. Gracias. Disculpa lo torpe. Entonces, esto fue, digamos, el primer piloto que hicimos de esa pavimentación manual, que es como ya el extremo de lo rudimentario que hemos llegado a hacer nosotros. Pero asimismo fue un ejercicio muy positivo en el sentido de que esto nunca se había hecho antes y como pueden ver acá está aplicando el señor su emulsión manual, van las carretillas, los señores echan la carretilla soplada. Esto idealmente se hace con 30 personas, nosotros lo hicimos con 5 y se echa la gravilla soplada. Acá pueden ver los morros de triturado almacenados al borde al lado y lado de la vía. Y en función de que uno iba avanzando, ya los carretilleros se iban abasteciendo de esos mismos morros de gravilla. Y entonces acá está primero la imprimación, luego están botando la gravilla soplada sobre la vía y luego está un tercero arreglando la distribución del triturado con un aragán o con una escoba de las duras de cedras gruesas. Y el tercero está un señor acá con un compactador manual. ¿Ya? Como pueden ver, estos fueron canecas que importamos en presentación de 210 litros, precisamente por la facilidad de llevarlo a cualquier parte remota y dejarlas distribuidas a lo largo de la vía. Acá pueden ver que acá estaban las canecas que ya estaban terminadas para luego disponer de ellas, pero cada tantos metros teníamos las canecas colocadas para que, a medida que nos íbamos acabando la emulsión, fuéramos abriendo las canecas y gastándonoslas. Y adicionalmente, esas canecas también es una buena manera de medir si el rendimiento está bien, porque yo mido con un odómetro o con un metro la distancia entre canecas y ya sé que si llegué antes o llegué después a la caneca, estoy por encima o por debajo de la dosificación. Ya. No quito esta cosa, ya está. Pueden ver, es como si fuera
cada uno haciendo su trabajo, cada uno hace un poquito manual, pero queda muy bien y quedó muy bien ese tramo vial. Manuel, te Y esto invito lo a que mejor. nos permitas ver el video desde un principio de una manera. Una vez termines tu conferencia, y qué pena que te interrumpí, pensé que habías Ajá. terminado, para que veamos el video de manera corrida y podamos comprender un poco mejor, ¿te parece? Ah, ok, perfecto, listo. Y esto es lo que les decía de las pantallas. Estas pantallas son las que uso para marcar la calzada. También son hechas de manera empírica y vean cómo queda el tratamiento superficial, queda bonito. Lógicamente queda mucho mejor si utilizo un equipo como este. Espérate, ya sé cómo hacerlo. Ya. Lógicamente, lo mejor es este equipo. Este equipo, que es un equipo de riego sincronizado, es el que les decía, aplica la emulsión y aplica la gravilla de manera automática, de manera digital, programada, controlada. Pero yo no siempre voy a poder hacer eso. No siempre voy a poder hacer eso. Entonces, ahí está la importancia de la versatilidad. Ahorita les mostramos los videos completos. Ahí está la importancia de la versatilidad de esos trabajos que estamos haciendo. Ya volvimos a la presentación, ¿correcto? Sí, señor. Gracias. Entonces, esto es lo que les decía. Este manual, buenísimo, recomendado, también es público, se lo pueden bajar de la página de CIDB. Es un manual para hacer sellos bituminosos implementando la mano de obra intensiva. Entonces, también es importante los controles. Acá este manual tiene todos los controles que necesita para hacer un tratamiento superficial manual, que son más complicados, más complejos que hacerlo mecánico, porque el mecánico pues son mucho más sencillos porque todo es manejado por las máquinas. ¿Qué tenemos que hacer también siempre antes de iniciar, de hacer un tratamiento superficial? Una pruebita de 1 metro por 1 metro. Yo en 1 metro, entonces digo que tengo una dosificación de 2,5 litros por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces mido 1 metro por 1 metro, limpio la superficie, aplico los 2,5 litros de manera homogénea, aplico la gravilla, la piso y le hago una prueba de frenado, una prueba de adherencia para ver si me funciona. Por ejemplo, acá pueden ver en esta foto de abajo a la izquierda que hicimos la prueba de frenado y se desprendió. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos la emulsión nuevamente, pero con un 30% de agua, 30 de agua, 70 de emulsión. Y ya quedó perfecta. Le hicimos la prueba de frenado, como ven acá, y no se desprendió nada. Entonces es importante eso, porque yo prefiero equivocarme en 1 metro cuadrado de emulsión, gastarme 2 litros, que hasta cometer un error de 5.000 litros. Por eso es tan importante siempre hacer esos ¿cómo se llaman? Esos muestras representativas para ver si está bien lo que voy a hacer ya ahora sí en grande, correcto. Y también, esto es una técnica, por ejemplo, que nos tocó usar en San Andrés, porque teníamos los estudios de suelo, teníamos todo, y a última hora, por un tema de la gobernación, cambiaron la vía que íbamos a intervenir. Y no conocíamos absolutamente nada de esos suelos, no teníamos estudios, no había tiempo, etcétera, etcétera. Son muchos factores, como les dije, esto es un factor también de adaptabilidad. ¿Y qué fue lo que hicimos? Basados en un manual de Malasia, también empírico, que consta en descifrar pues un poco la composición del suelo, metiendo el suelo en una botella de agua, echarle agua, revolverlo y dejar que se siente para ver qué tanto fino tiene, qué tanto triturado tiene, etcétera. Y en base a eso, pues determinamos cómo hacer la estabilización. Totalmente empírico, ¿cierto? Totalmente empírico, porque estoy en una isla donde me demoro un mes para sacar estudios de suelo, etcétera. Digamos que está lejos del estado del arte y de lo ideal, pero como les dije, uno siempre tiene un ideal y cuando llega a campo hay 1.000 variables que uno no puede que no tenga en cuenta y tiene que adaptarse y la vía
sea como sea, las vías tienen que quedar bien hechas, sin importar qué pase, sin importar si a la gobernación le dio por cambiar la vía, sin importar si llovió, sin importar si me encontré con un suelo distinto, sea lo que sea, yo tengo que estar preparado para adaptarme. Y ahora, un factor fundamental en todas estas cosas que les he mostrado, es indispensable, es innegociable la calidad de la emulsión. Yo, lo único que me garantiza a mí que todas estas aplicaciones, por llamarlas atípicas, me van a funcionar, es que yo tengo una emulsión de buena calidad. Por ejemplo, la emulsión que usamos nosotros, que tiene 95-98% de adherencia, que tiene baja oxidación, o una emulsión modificada, siempre en lo posible busquen usar emulsiones modificadas. Si quieren hacer un trabajo bien hecho, si quieren que les dure, usen emulsiones modificadas siempre. Eh, por ejemplo, dos casos. Como les decía ahorita, idealmente la granometría tiene que ser X o Y, donde la piedra de abajo es más grande que la de arriba. 3/4 abajo, 3/8 arriba. O inclusive hemos hecho casi todo, muchas horas hemos hecho con media abajo y 3/8 arriba porque la emulsión lo permite. Y al yo poder usar una piedra de menor tamaño me genera un ahorro sustancial en asfalto. Entonces, por ejemplo, acá dos casos. El caso de San Andrés Isla, Colombia. Cuando en San Andrés llegamos a hacer la primera obra, fuimos a la única cantera que había en la isla, que no es una cantera, sino una distribuidora, porque importan la piedra desde Cartagena por barco, y dijimos que necesitábamos una piedra de cierto tamaño. Necesitamos piedra de media, de 3/8 y arena gruesa. Y dijeron, no, acá solo hay piedra china. Resulta que allá no hay 3/8, no hay media, no hay 3/4, no existe en la isla. Solo hay piedra china. Entonces vimos la piedra china y resulta que la piedra china eh, es una piedra de media pulgada mal gradada que casi llega hasta 3/8. Entonces, entonces lo que hicimos fue medir las piedras, tomar la dimensión promedio mínima y recalcular los vacíos y las dosificaciones. Y lo que hicimos fue la primera capa con esta famosa piedra china de la isla y la segunda capa con arena gruesa. Y, y el resultado fue muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ceñimos a las dosificaciones y a la teoría de vacíos de los neozelandeses. Y acá pueden ver a la derecha cómo quedó la vía de San Andrés. ¿Ya? Este es el procedimiento, esta es una junta de trabajo que teníamos de pasar de la primera a la segunda capa, y esta es la vía. Esta foto fue tomada 3 años después de haberla construido, la vía en perfecto estado. Y este es otro caso que hicimos en el cantón de Buena Fe, en Ecuador, donde por temas de las canteras, de que no tenían licencia, de que, etcétera, 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 la única piedra que pudimos conseguir fue de 3/8. Y, y digamos que 3/8 con arena nos queda demasiado delgadita y no nos daba pues el módulo mínimo para el desgaste. Entonces lo que hicimos fueron dos capas de 3/8, una encima de otra. Acá pueden ver cómo quedó la vía terminada y acá pueden ver la capa de rodadura sobre el suelo estabilizado. Como les dije, esto es totalmente atípico, casi que es blasfemia en base a la teoría y a lo que uno debe hacer, pero como les dije, si existe la posibilidad de adaptarse a las condiciones, siempre garantizando una vía bien hecha, hay que hacerlo y hay que hacer las vías a la gente, porque si fuera por eso, si estuviéramos pegados siempre a que tiene que ser una piedra de tal tamaño, de tal cosa, no terminaríamos haciendo muchas de las vías que se pueden hacer y la gente se queda sin vías, porque muchas veces esta es la única solución que existe dentro del presupuesto posible para ejecutar y mejorar las vías. Entonces, lo que toca hacer es adaptarse siempre con la buena calidad de los materiales y todo lo que uno pueda controlar, llámese emulsión, diseño, etcétera, lo controle al máximo para que el resto de variables imprevistas o atípicas hagan la menor afectación posible en el resultado final de la vía. Ahora, ¿por qué emulsiones modificadas? Las emulsiones corrientes tienen lógicamente un menor costo
y me obligan a mí a trabajar con la granulometría correcta. Sí o sí, con una emulsión corriente tengo que traer la granulometría correcta. Ahora, las modificadas que me permiten tiene mayor resistencia al agüellamiento. Y yo creo que esto es en general para todos los pavimentos. Mayor resistencia al agrietamiento térmico, mayor resistencia a las fuerzas ejercidas por el tráfico, es decir, a que no se me agriete por fatiga, mayor resistencia al delaminado, a que se me desprendan los agregados, menor susceptibilidad a cambios térmicos, mayor resistencia al sangrado, que también es una patología súper peligrosa para las superficies, y me permite adaptarme a los triturados y a los tamaños de agregados que tenga disponibles en la zona. Y ese tema de aplicabilidad y replicabilidad y versatilidad es lo que yo creo que hace cualquier sistema constructivo exitoso, porque en la medida en que yo lo pueda replicar casi que de forma infinita en cualquier parte del país o del continente, me va a permitir que las vías tengan calidad independientemente de las N.000 variables que puedan llegar a existir. En resumen, las emulsiones modificadas me dan una mayor vida útil y un mayor desempeño. Entonces, por último, todo lo que les decía de Nueva Zelanda, eh, hay varios manuales que les quiero súper recomendados. Está el Minnesota Seal Code Handbook, el Chip Sealing en New Zealand, que es buenísimo, y Low Volume Road Engineering de Robert Douglas. Y por último, un manual que yo sé que esta conferencia no es para hablar de esto, pero hay este manual de Rodex es sobre los drenajes y es de cómo manejar los drenajes de las vías con poquita plata, con poquito presupuesto. Y son unas soluciones súper prácticas, súper sencillas, lógicas para uno hacer drenajes de vías. Súper recomendados estos manuales como punto de partida. Lógicamente uno tiene que correrlo el diseño común y corriente como cualquier otro diseño y listo. Y acá pues hay más variables, ¿cierto? Lógicamente tengo la variable del asfalto, las características del asfalto, su adherencia, su penetración, su viscosidad, etcétera. Pero, digamos, el de Nueva Zelanda me tiene todo eso en cuenta y además me permite tener, por ejemplo, esta es la fórmula para la cantidad de litros por metro cuadrado de asfalto residual, pues obviamente. Donde B sub B es la rata básica de litros por metro cuadrado que la calculo acá abajo, donde esta fórmula de acá abajo es la famosa teoría del concepto de vacíos que desarrollaron en 2004. Y además me tiene en cuenta las variables de la absorción de la superficie blanda, que se penetren que se entierren las piedras en la superficie, me tiene en cuenta las pendientes y me tiene en cuenta los bajos volúmenes de tránsito para que no me vaya a dañar el curado. Y la rata básica me tiene en cuenta la ALD, que es la mínima dimensión promedio de los agregados, la profundidad de la textura de la superficie estabilizada, el factor camión y el tráfico de vehículos por carril por día. El tráfico, pues básicamente es el factor camión por el porcentaje de tráfico compuesto por vehículos comerciales. Y es muy práctico porque todo me lo presenta en tablas y en curvas con toda la variabilidad del mundo, cosa que me permite a mí ajustar según la, la dimensión promedio de la primera capa de agregado, de la segunda capa de agregado, etcétera. Es muy versátil, muy fácil, porque allá no tienen tampoco la facilidad de tener muchos triturados, muchas cosas, entonces digamos que también dejan eso muy abierto a tener variables. El de Minnesota es un poquito más cerrado. Y listo, y esencialmente pues no usa que el asfalto residual mínimo cubra mínimo, pero pues mínimo ya es raspando con lo mínimo es 50% del árido y máximo 70% del árido. Uno busca, digamos, la cobertura en función del tráfico para que no vaya a tener sangrado. Y eso es toda la presentación. Pues cualquier duda estamos a la orden y si quieren, si les parece, les puedo mostrar los videos que estábamos viendo ahorita, el de mano de obra intensiva. Te agradezco, Manuel, nos compartas el video.
Listo, ahora sí. Bueno, Lo estamos viendo. ya. Esta es la... Este es el ejercicio que hicimos nosotros de pavimentación manual. Acá hicimos un tratamiento superficial doble. Entonces, como pueden ver a la izquierda, está el señor con su máquina imprimadora manual. Esta es una máquina súper común que funciona a base de presión de aire. Luego están los carretilleros y los paleros aplicando aplicando su gravilla soplada. Acá le decimos, cuando uno así como la están echando, se dice que la están echando soplada, ya que digamos que ruede, que quede delgadita la capa. Y tercero, el señor aplicando barriendo con una escoba la superficie para que quede homogénea y luego con un compactador manual. Y yo con esto me puedo ir casi pues que a la esquina más recóndita de cualquier parte yo creo que este continente, para hacer la pavimentación de la superficie. Vean que es muy elemental, hay que tener lógicamente todos los controles del mundo para garantizar la homogeneidad y la calidad en los acabados, pero, pero es una solución práctica y yo creo que lo más importante es que pueda llegar a cualquier parte del país. Y esto también es muy importante. Esto es en San Andrés. Eh, y vean estas pantallas que hicimos a los lados también, también súper empíricas. Eso fueron unos marcos de madera con unas polisombras y listo. Y con eso, como era una vía urbana, acá habían, al lado y lado habían casas, acá había un cementerio también y donde le cayeran goticas de asfalto a las casas o al cementerio sería pues un problema grandísimo para nosotros. Entonces, digamos que siempre es importante tener esas pantallas precisamente para que, primero que todo, queda más bonito y queda la calzada en la dimensión correcta. Y ese fue el acabado que vieron que fue 100% manual. Pueden ver que el agregado no quedó con exceso de agregado, ni con falta, quedó homogéneo, quedó bien hecho. Y acá, ¿por qué no hicimos las pantallas para marcar el borde? Porque acá iban cunetas y acá iban cunetas. Entonces, lógicamente, más tarde ellos iban a tener que cortar eso y ahí sí quedaba, digamos, recta la vía con la calzada como Dios manda. Y vean, ya, ahí está, vean las cunetas. Por eso fue que no tuvimos que hacer la marcación, pues, como se hace habitualmente. Y, y esta es la otra forma que les decía. Bueno, ahí sí estamos haciendo suelo cemento con, con silicato. Y esta es la máquina que les digo. Pues hay varias marcas, hay Romanelli, está creo que Madrog de China, etcétera. El caso es que son máquinas que yo le programo cuánta emulsión me echa por metro cuadrado y cuánta gravilla me echa por metro cuadrado, la calibro, la ajusto y ella solita me aplica el pavimento y detrás va el compactador y este es un sistema que primero que todo me garantiza mucho más la calidad de las obras porque la dosificación es casi que perfecta. Manuel, Y ¿el equipo es adaptable a la volqueta o viene el equipo no, completo? eso viene todo esto pegado y yo lo monto en un camioncito. O sea, la volqueta y el tanque de emulsión, es que no se ve bien el tanque de emulsión. Adelante tiene un tanque de emulsión y acá bota la emulsión adelante. No sé si se puede ver. Se logra observar. Y primero echa la emulsión y luego va echando es como si fuera una fuente de gravilla, ¿ya? Porque tiene una gravillera. Y ahí ven la emulsión, o sea, es un equipo pues que es una maravilla, pues si uno puede hacer todas las vías así sería lo ideal, pero lógicamente no va a ser, ese mundo ideal no existe hasta dentro de mucho tiempo, entonces digamos que sí es importante lo de la adaptabilidad. ¿Ya? Intentar hacer lo más parecido posible a este equipo manual, si toca hacerlo manual. Si se puede hacer con este tipo de equipos
o con un carro tanque imprimador y una gravillera, es perfecto, es lo ideal, pero si no, igual hay que hacer las vías y hay que llegar pues como a todos estos sitios tan recónditos del país que son mientras más lejos y más alejados quedan, más vías y más desarrollo necesitan. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Creo que muy enriquecedor el espacio. De antemano les pido disculpas si escuchan algún ruido en el fondo cuando me comunico con ustedes, ya que es algo externo pues a donde me encuentro y me queda pues como imposible de controlar. Por el momento te voy a hacer una pregunta que nos hace el señor Raúl Galofre y no, la uní con una pregunta que nos hace Lacardo. Nos dicen, ¿puedo aplicar un Slurry Seal sobre una base granular o sobre un pavimento que presente algún tipo de deterioro? Sí, sobre la base granular se puede aplicar, pero es importante aplicar un primer para que haya una buena adherencia entre la base y el slurry. Y cuando se va a hacer un slurry sobre un pavimento, es súper importante primero hacer el ruteo de todas las fisuras, porque si no se te van a reflejar las fisuras. Súper importante. Lo primero cuando uno va a hacer, o sea, cuando no es una vía pavimento, no es una slurry o un micro sobre un suelo cemento, sino que sobre un pavimento que ya está viejo, que tiene su fisura, o lo que sea, siempre tengo que coger las fisuras primero. Y si son fisuras, hay un límite, no me acuerdo bien del grosor de las fisuras, pero, pero hay esto un límite. Si está por encima de ese grosor, las fisuras, no me sirve porque ya se me va a reflejar igual independientemente si la ruteo y la sello. Pero siempre antes de hacer una rehabilitación del pavimento tengo que coger las fisuras porque si no se me van a replicar. Uh-huh. Gracias. Nos consulta el señor Carlos Herrera. ¿Hasta qué espesor es considerado el tratamiento superficial con capas intercaladas? Pues hombre, es muy relativo dependiendo de la piedra. Yo, digamos, en promedio, nosotros hacemos espesores desde 1 centímetro hasta por ahí máximo 2 centímetros aproximadamente, dependiendo de la piedra, porque yo, por ejemplo, puedo hacer la combinación. Hay veces nos da el diseño para poder trabajar con piedra de media abajo y piedra de 3/8 arriba. En ese caso nos queda el espesor de la rodadura aproximadamente en 1,5 centímetros. Lo típico, lo que uno encuentra pues casi en todas partes, es piedra de 3/4 y piedra de 3/8 arriba. ¿Por qué? Porque la de 3/8 se mete mejor en la de 3/4 que en la de media. Entonces, sí, ese espesor está en función del tamaño de la piedra que estemos utilizando. Gracias. Nos consulta el señor Julio César Zambrano. ¿Qué tan efectiva es la aplicación de un riego de agua previo o de prehumectación al riego de la emulsión? Es muy bueno. Se puede hacer de ambas maneras. Inclusive para cuando yo le echo agua a la superficie y la emulsión me cae, se me va a demorar más en romperse la emulsión. Por tanto, penetra más. Eso fue lo que yo mostré que hicimos, lo mismo pero al revés. Cuando hicimos, ¿la acuerdan que les mostré el cuadrit, en la prueba de 1 metro cuadrado de la emulsión, que hice la prueba de frenado y se me levantó toda? Claro, era porque estaba muy polvorienta, a pesar de haber barrido y soplado la superficie, seguía con partículas finas, porque era una arena supremamente fina con un pasa 200 altísimo. Entonces, lo que hicimos fue que cogimos la emulsión y la mezclamos con agua, 70-30, y hicimos la imprimación con esa emulsión, y ahí sí, como tenía agua, se demoró mucho más en romper, y eso genera que pueda absorberse y pegarse mucho mejor. Y eso funciona muy bien. Siempre, cuando no se les pegue la primera capa, agua para demorar la rotura de la emulsión y que penetre más. Inclusive, inclusive muchas veces antes de un doble riego uno puede echar un primer. Por ejemplo, ¿cómo así que un primer? Yo tengo un diseño de 2,5 litros abajo de la primera capa y 2 litros arriba. Entonces, ¿yo qué hago para hacer el primer? A los 2,5 litros le robo medio litro y cojo medio litro y medio litro del primer, de la emulsión mía y medio litro de agua y hago el primer de toda la superficie.
y espero que se asiente y que se lo chupe bien la superficie y ya he hecho los otros 2 litros que me falta. La dosificación me quedó igual, 2,5 litros, pero solo tuve que disolver medio litro en agua para generar como esa película que me va a pegar ya la emulsión en forma pura con el suelo de abajo. Uh-huh. Muchas gracias. Nos consulta nuevamente Lacardo, ¿por qué diseñar por Marshall y no por PG? Porque Marshall es más práctico, Marshall es o sea, yo consigo más facilidad. Laboratorios para hacer un Marshall lo sacan más rápido, lo entienden, o sea, por lo menos por el tema de practicidad, y lo personal es porque es lo que siempre lo hemos usado ese, y sí, es lo que nos ha funcionado siempre, pero igual, o sea, igual en el tema de diseño de mezclas sí o sea Super Pay, sea Marshall, sea lo que sea, pues cualquier cosa yo puedo utilizar para diseñar, y al fin y al cabo todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y diseña con lo que se sienta más cómodo. Yo me siento con Marshall porque es sencillamente con lo que aprendimos y con lo que hemos trabajado toda la vida, pero pues eso pues es libre para cada quien y depende de los recursos y la tecnología que tengan. Nosotros por practicidad trabajamos con Marshall. Ok, en vista de que el tiempo se nos agota, te voy a hacer una última pregunta Sí. para pasar a despedirnos. Nos consulta el señor Julio César si en Colombia hay organizaciones que estén bastante avanzadas en el diseño de emulsiones modificadas. Sí, emulsiones modificadas sí hacen, hay compañías acá que las hacen que se llaman MPI, Humberto Quintero, hacen emulsiones modificadas de buena calidad. Digamos que nosotros hemos usado emulsiones de ellos y nos ha ido bien, nos han funcionado bien, eh, pero digamos que cuando la economía de la hora me lo permite, yo sí, o sea, si me lo permite, yo uso las emulsiones que les contaba que importamos que son refinadas especialmente para hacer emulsiones, porque acá al fin y al cabo, o sea, ellos son muy buenos para modificarlas y para mejorarlas, pero el factor común de todo el asfalto de este país, o llámese Colombia con Ecopetrol, Brasil con Petrobras, Perú con Petroperú, Venezuela con PDVSA, lo que sea, todas hacen lo mismo. El negocio de todas es producir combustible, no producir asfalto, y el asfalto es lo que les sobra en la base de la torre de refinería de evaporación, y a ellos les interesa lógicamente producir más fuel oil, que es lo que le sigue al asfalto, que producir asfalto, porque el asfalto es muy barato en comparación a los combustibles. Entonces, lógicamente, para ellos es mejor sacar más fuel oil, y independientemente si el fuel oil salió lleno de asfaltenos, que producir asfalto de buena calidad. Y Ecopetrol vende, como quien dice, esto es lo que hay, pues y hay que comprarlo sí o sí. Igual ellos lo arreglan y funciona bien, ¿cierto? Pero si podemos coger un asfalto, si tienen la posibilidad de usar un asfalto que sea refinado para hacer asfalto, muchísimo mejor, porque la molécula me nace de asfalto llena de resinas. Y eso es la foto que vieron de mis dedos con esas pegajosos, esos son las resinas. Y eso es lo que me hace que el asfalto no se me oxide. Ok, Manuel, muchas gracias de nuevo. Muy enriquecedor el espacio Muchas gracias a pues ustedes. bueno, señor, entonces hasta una próxima. Les recuerdo que Listo. el próximo martes tenemos nuevamente un evento a las 10 de la mañana. Que estén todos muy bien. Hasta luego y gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Que tengan feliz día. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao.